Una tarde de domingo tranquila. El impacto en la puerta del baño transformó por completo la situación. Y no estaba listo para lo que ocurrió a continuación. Un domingo común y corriente. De esos que te envuelven en una tranquilidad engañosa y adormecedora. El sol brillaba en lo alto del cielo y sus rayos suaves se filtraban a través de las cortinas de nuestra humilde vivienda en las afueras, generando una sensación de calidez que ralentizaba el ritmo de todo a su alrededor. Cada domingo solía ser mi momento de desconexión. Una oportunidad para descansar de la rutina semanal y sumergirme en mis pensamientos o disfrutar de un videojuego. Sin embargo, este domingo resultó ser especial. A pesar de que no lo percibí de inmediato. Tras la comida, me encaminé al cuarto de baño con la intención de pasar un tiempo allí. Cuando estás en busca de un instante de paz y calma para ti mismo. Sabes perfectamente cómo es la situación. Disfrutaba navegando en mi celular. Quizás jugando algún juego y simplemente gozando de mi tiempo a solas. Siempre consideré el baño como mi refugio personal. Un espacio donde podía desconectar del exterior y dedicarme un instante para relajarme. No imaginaba que la tarde que parecía tranquila y sin contratiempos iba a cambiar inesperadamente. Mientras me encontraba sentado, revisando mi celular, escuché el sonido de unos pasos que resonaban en el pasillo. Al principio no me detuve mucho en eso. En nuestra vivienda, los sonidos cotidianos nunca faltaban, el rechinar de los pisos de madera, el zumbido del refrigerador y la lejana melodía de la televisión en la sala de estar. Sin embargo, algo peculiar se notaba en aquellas pisadas. Algo premeditado. Mostraban una actitud gentil pero firme. Justo enfrente de la entrada del baño se detuvieron. Y enseguida llegó el impacto. El golpe no requería atención inmediata. Salí inmediatamente sin hacer ruido. Sin embargo, la situación fue tan peculiar que me obligó a parar. La voz de mi madre continuaba sonando excesivamente alegre. Saludos. Querido. ¿Te encuentras presente? Arrugué la frente al observar la puerta que estaba cerrada. Claro. Madre. Saldré en breve. Contesté. De acuerdo. Replicó. Su tono continuaba siendo resplandeciente. Quizás un tanto excesivamente luminoso. Haz las cosas con calma. Mientras sus pasos se distanciaban por el pasillo. Regresé mi atención al teléfono intentando no prestarle importancia a la peculiar situación. Mi mamá no solía estar pendiente de lo que hacía en el baño. Nuestra familia no solía requerir informes continuos sobre nuestra ubicación o actividades. Pero hoy, de repente, ella decidió acercarse y saludar desde la puerta. Resultaba extraño. Pero no merecía la pena darle muchas vueltas. Al menos eso creí en ese momento. Los minutos transcurrieron y nuevamente reinó el silencio. En la casa reinaba un silencio absoluto, interrumpido únicamente por el leve susurro del viento acariciando los cristales. Intenté calmarme. Pero algo acerca de ese impacto se quedó grabado en lo más profundo de mi pensamiento. La conducta de mi madre no era la habitual. A pesar de no haber cometido ninguna falta. Me resultó extraño el modo en que hablaba. Moví la cabeza intentando deshacerme de la sensación de intranquilidad. Quizás simplemente me encontraba de buen ánimo. Pensé para mí misma. Quizá tenía intención de conversar más adelante o simplemente quería asegurarse de tu bienestar. A pesar de mis intentos por encontrar justificaciones. No lograba eliminar del todo la sensación de extrañeza que me producía esa situación. Después, en el momento en que empezaba a tranquilizarme de nuevo, percibí como sus pisadas se acercaban de vuelta. En esta ocasión se movían con mayor lentitud y mostraban más indecisión. Experimenté un aumento en mis latidos sin poder encontrar una explicación. Una vez más me encontraba de pie frente a la puerta. Esta vez preguntando si todo estaba en orden. En esta ocasión, su tono de voz adquirió una calma mayor. Casi titubeante. ¿Verdad? Contesté con un leve crujido en mi voz que saldré en breve. Se produjo un breve momento de silencio. Un instante de quietud que se prolongó más de lo debido antes de que ella diera su respuesta. Todo correcto. Sin embargo, permaneció inmóvil. El sonido de la parada resonaba cerca. Justo enfrente de la entrada.
y mi corazón empezó a palpitar con intensidad en mi pecho. Me encontraba desconcertado por la razón de mi nerviosismo, aunque era evidente la creciente tensión en el ambiente. Al despertar, me observé reflejado en el espejo. Mi apariencia era idéntica, el cabello revuelto, la sudadera con capucha. Todo igual que antes. Sin embargo, el ambiente en la habitación no era igual. En el ambiente se percibía una presencia perturbadora y opresiva que parecía estar suspendida en el aire. Tras un largo periodo de tiempo, por fin percibí cómo sus pasos se distanciaban por el corredor una vez más. Exhalé un suspiro sin siquiera percatarme de que había estado reteniendo el aliento. Experimenté una leve relajación en mi cuerpo. Sin embargo, la sensación de inquietud persistió. Finalicé en el cuarto de baño, salpicándome levemente el rostro con agua, como si con ello pudiera eliminar la extraña tensión que se había apoderado de mí. La sensación del agua fría en contacto con mi piel no logró despejar mis pensamientos. Saliendo al pasillo, abrí la puerta del baño con una toalla ceñida a la cintura. Todo lucía habitual. Las clásicas fotografías en las paredes. La tenue luz entrando por las ventanas. Sin embargo, no lograba deshacerme de la impresión de que algo no estaba bien. Como si la corriente de aire en la vivienda hubiera cambiado apenas perceptiblemente. Recorrí el corredor con mis pies descalzos deslizándose suavemente sobre el suelo de madera. Al pasar frente a la habitación de mi madre, noté que la puerta estaba cerrada como de costumbre. Luego me encaminé hacia mi cuarto al final del pasillo. Sin embargo, al llegar a la manija de la puerta, decidí parar. Algo captó mi interés, la puerta estaba un poco abierta. Solo se escuchó un leve sonido, pero fue bastante para acelerar mis latidos. Mi madre jamás ingresaba a mi cuarto sin pedir permiso. Nunca. Abrí la puerta con cuidado, aguardando verla parada en su interior. Pero la habitación estaba desocupada. Cada cosa estaba en su sitio. La cama ordenada con esmero. La vestimenta amontonada en la butaca del rincón. El escritorio un caos de documentos y objetos dispersos. Sin embargo, algo más estaba presente. Algo que no lograba identificar con exactitud. El sutil olor de su fragancia flotaba en el ambiente. El delicado aroma que desprendía el perfume de mi madre apenas se percibía. Pero bastaba para corroborar mis sospechas de que ella había estado presente en ese lugar. ¿Cuál es la razón detrás de esto? ¿Cuál era su actividad reciente? Tomé asiento en el borde de la cama, mientras mi mente no dejaba de dar vueltas. Quizá había ingresado únicamente para organizar o quizá requería algo de mi cuarto. Sin embargo, resultaba incomprensible, ya que ella jamás llevó a cabo esa acción. Lo cual generó más confusión al no mencionarlo al llamar a la puerta del baño anteriormente. Tumbado en la cama, con la mirada fija en el techo, intentaba encontrarle un significado a todo. Mientras reflexionaba, surgían cada vez más interrogantes en mi mente. ¿Cuál era la razón de su ingreso a mi cuarto sin previo aviso? ¿Cuál era la razón de su permanencia fuera del baño de esa manera? ¿Qué razón había para que tuviera la sensación de que ocultaba información? Sin embargo, el relato no concluyó en ese punto. Conforme transcurría la tarde, me vi revisando una y otra vez los sucesos en mi mente, intentando comprender la extraña tensión que había surgido entre nosotros. Algo sucedía. Algo que no lograba definir con exactitud. Y aunque intentara minimizarlo, no podía deshacerme de la impresión de que las circunstancias estaban a punto de transformarse de manera radical. Después de aquella inusual reunión en el baño, los días que siguieron estuvieron lejos de ser convencionales. Se produjo una alteración en la atmósfera entre mi madre y yo que resultaba inexplicable. No se trataba de una pelea o discusión importante entre nosotros. Sin embargo, existía una barrera invisible que ninguno de los dos admitía haber sobrepasado. Tenía dudas sobre si debía mencionarlo o no, pero la atmósfera entre nosotros era tensa. Aunque de manera discreta pero evidente. Como si estuviera aguardando el momento propicio para surgir. Detalles insignificantes. Como la manera en que me observaba de cerca al entrar en la habitación. Me sorprendía con su mirada fija en mí. Para luego apartar la vista rápidamente.
aparentando estar concentrada en otra actividad. Ya sea que estuviera más cerca de lo habitual o siempre buscando una excusa para estar en mi misma habitación. Cada vez que intentaba tener un momento para mí, ella aparecía sin falta. Mientras yo estaba en la sala de estar, ella se encontraba cocinando en la cocina, tomándose un refrigerio, o doblando la ropa en el sofá mientras yo jugaba videojuegos. Al principio intenté no prestarle atención, pensando que era una casualidad. Quizás solo deseaba estar más tiempo juntos. O tal vez tenía algo en mente y no sabía cómo abordarlo. A medida que los eventos se desarrollaban, resultaba evidente que no eran simples casualidades, sino que existía una causa subyacente que ninguno de los implicados quería abordar. Una vez, nos encontrábamos en el sofá, disfrutando de la programación televisiva, mientras la tenue luz de la pantalla destellaba en la penumbra de la sala. Los sonidos que se escuchaban eran solamente el suave zumbido del programa y de vez en cuando el leve tintineo del hielo en su vaso. Intentaba enfocarme en el programa, pero mi mente se distraía constantemente pensando en la persona que estaba a mi lado, mucho más cerca de lo normal, al punto de percibir el calor que emanaba de su cuerpo. De repente, mi pulso se aceleró sin razón aparente, desconcertándome por completo. No expresaba mucho. Solamente hacía algún comentario esporádico acerca del programa. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba parecía tener un peso mayor, como si hubiera algo más detrás de ello. Permanecí con la mirada fija en la pantalla, sin poder evitar que mi mente se centrara en la distancia que nos separaba. O mejor dicho, en la ausencia de cercanía. Cada vez que su brazo rozaba el mío, sentía un cosquilleo en la piel y me cuestionaba por qué de repente estaba tan atenta a cada mínimo gesto que realizaba. Al finalizar el programa y desplegarse los créditos, experimenté una sensación reconfortante que me invadió. Quizá debido a la incomodidad de permanecer tan cerca por tanto rato. Me disponía a levantarme y crear algo de espacio entre nosotros. Intenté encontrar el mando a distancia para apagar la televisión. Pero antes de poder hacerlo, ella comentó: «Has crecido mucho». Expresó. Emitía un tono sereno, casi reflexivo. Tomé un descanso, sosteniendo aún el control remoto, dudando en dar una respuesta. Asentí en silencio mientras la observaba de reojo. Su mirada provocó un revuelo en mi estómago, como si me observara con nuevos ojos. No solo como su hijo, sino como un individuo adulto. Tras ese momento, se produjo un extenso silencio que me provocaba sudor en las palmas de las manos. Dudaba sobre las palabras adecuadas y consideraba que no era apropiado quedarme callado. Antes de que pudiera reaccionar, ella sorprendió al extender su mano lentamente y posarla sobre la mía. Fue un contacto delicado, pero pareció como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Al sentir que mi respiración se detenía en la garganta, mi reacción inicial fue apartarme. Aunque finalmente no lo hice. Me resultó imposible. Permanecí inmóvil en ese lugar, completamente helado, cuando sus dedos rodearon suavemente los míos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. En la tranquila habitación, su voz susurró con apenas un sonido: «Me siento muy orgulloso de ti». Antes de apartarla lentamente, su mano permaneció un instante más, creando una sensación de vacío frío en el lugar donde antes se sentía su calor. Al final, solté un suspiro. A pesar de que mi cabeza estaba llena de pensamientos, expresé mi agradecimiento, aunque las palabras sonaban vacías. Mis ojos se dirigieron de nuevo hacia la televisión, aunque en realidad no estaba prestando atención a lo que estaba en pantalla. Mi mente estaba ocupada intentando encontrarle sentido a lo sucedido. Era consciente de su mirada fija en mí, sus ojos recorriendo detenidamente cada parte de mi rostro. Sin embargo, no logré reunir la fuerza para enfrentarla con la mirada. No después de lo sucedido. De pronto se levantó, interrumpiendo el silencio que nos envolvía como un manto opresivo. Anunció que se retiraba a descansar con su tono de voz habitual. Era como si todo siguiera igual. Como si no hubiéramos llegado a un punto sin retorno. Un terreno desconocido para ambos.
Contesté con un simple buenas noches, sin apartar la vista de la pantalla, intentando asimilar lo ocurrido. En cuanto oí los sonidos de sus pasos, me alejé caminando por el corredor. Un suspiro se me escapó. Pasé por alto el hecho de que había estado reteniendo el aliento. En mi cabeza se entremezclaban la confusión, la curiosidad y otros pensamientos que me resistía a reconocer. ¿Cómo era posible que permaneciera en ese lugar sentado? ¿Cómo es posible que no hubiera retirado mi mano? ¿Por qué tenía la sensación de que esto era simplemente el principio? Los días que siguieron resultaron bastante incómodos. Busqué maneras de no estar a solas con ella, inventando razones para permanecer en mi cuarto o salir de casa cuando era posible. A pesar de mis esfuerzos por eludirla, resultaba imposible evadir la tensión que flotaba entre nosotros como una sombra amenazante. Esa escena en el sofá no dejaba de rondar en mi mente. Recordaba cómo su tacto se percibió en mi mano y cómo su voz resonaba de manera tan cercana. Después, en una noche, la situación se volvió más grave. Llegó la noche y me encontraba esforzándome por completar algunas tareas cuando escuché su llamado en la puerta. Mi corazón se estremeció. Al llamarla, ella ingresó con cierta timidez, algo poco común en su actitud habitual. Con voz suave, pronunció un saludo al detenerse en la entrada, mostrando cierta indecisión sobre adentrarse por completo. ¿Podrías echarme una mano con algo en el taller? Por un instante, tuve mis reservas. Estar a solas con ella le parecía como adentrarse en un lugar lleno de riesgos. Aunque no podía rechazar la oportunidad. Claro. Respondí levantándome y caminando detrás de ella por el pasillo. En el garaje reinaba una temperatura fría y una tenue iluminación, siendo una única bombilla la fuente de luz en el lugar. Me condujo hacia un montón de cajas, mencionando la importancia de clasificarlas. Aunque sus expresiones parecían estar lejos, mi atención estaba completamente centrada en cómo la atmósfera entre nosotros parecía cargada de tensión mientras estábamos juntos, reorganizando cajas. Aunque no habíamos reducido la distancia física, percibía que el espacio que nos separaba se estaba reduciendo. La existencia de una fuerza invisible parecía acercarnos inevitablemente. A pesar de mis esfuerzos por no prestarle atención, resultaba cada vez más complicado no reconocer su presencia. De reojo la observé, y por un instante nuestros ojos coincidieron. Sin embargo, en ese preciso instante, todo se transformó. En sus ojos se reflejaba algo frágil y sincero, provocando un repentino revuelo en mi estómago. Se aproximó aún más. El contacto de su mano con la mía provocó un estremecimiento que recorrió todo mi ser. Permanecí inmóvil, sin tener claro cómo actuar. A pesar de que mi mente insistía en retroceder e intervenir. Permanecí inmóvil, sin decir una palabra para detener la situación. Un incómodo silencio se extendió, opresivo y asfixiante. Hasta que, con un tono apenas audible, expresó: has estado en mis pensamientos constantemente. En mi pecho. Mi corazón palpitaba con intensidad y me sentía indeciso sobre qué decir. Intenté hablar. Quería expresar algo. Cualquier cosa. Sin embargo, las palabras no salieron de mi boca. Era imposible respirar. Mi mente estaba bloqueada. Después, sin comprender lo que ocurría, se ensució. En un abrir y cerrar de ojos, el vacío que nos separaba se esfumó, y experimenté la sensación de su respiración acariciando mi piel, emanando calidez y suavidad. En el momento en que sus labios estaban a punto de rozar los míos, mi mente se quedó en blanco. En ese instante, el resto de las cosas desapareció por completo. A pesar de ser consciente de que estaba equivocado, resultaba imposible frenar lo que estaba ocurriendo. Ya no podía hacerlo. Los instantes posteriores parecían difuminarse, como si el tiempo se hubiera detenido de repente, dejándome atrapado en este instante concreto donde todo ocurría a una velocidad vertiginosa y, a la vez, de forma pausada, con su cara a escasos centímetros de la mía, sintiendo su aliento tibio en mi piel. Por vez primera dudé de la realidad de todo lo que me rodeaba.
Mis pensamientos se encontraban enredados en un caótico torbellino de sentimientos que ni siquiera podía comenzar a organizar. Lo único que tenía claro era que algo inevitable estaba por ocurrir. Y no había manera de evitarlo. Miró fijamente mis ojos. En busca de alguna señal. Algún tipo de aprobación que no sabía si estaba preparado para conceder. Antes de poder reflexionar. Sin tiempo para reaccionar. Sus labios se posaron en los míos de forma suave y titubeante. Pero claramente presentes. No se parecía a ninguna sensación que hubiera experimentado previamente. En el instante en que la cruda verdad se hizo evidente. Mi cuerpo se rigió por completo. Sin embargo, no retrocedí. Me resultaba imposible hacerlo. Entre nosotros existía una fuerza atrayente. Un vínculo implícito que me mantuvo inmóvil en ese momento. Apenas duró un instante. Pero durante ese breve momento, todo pareció transformarse en el entorno. En un instante, todo a nuestro alrededor desapareció, el garaje. Las cajas. El frío en el aire, ya nada tenía relevancia. Lo único presente era la percepción de sus labios sobre los míos. Delicada pero abrumadora. Como algo inesperado. Fue entonces que me percaté de lo que había estado aguardando. Al verla alejarse, mostraba una expresión de sorpresa en sus ojos, reflejando una emoción desconocida. Posiblemente temor, incertidumbre o incluso pesar. Sin embargo, en ese momento, antes de que pudiera articular palabra, antes de que pudiera asimilar lo sucedido, me volvió a besar. En esta ocasión, no hubo dudas. La emoción fue más profunda, más intensa. Y de repente todo pareció más auténtico, más arriesgado. Experimenté una aceleración en mi corazón. Sus latidos resonaban con tanta intensidad en mis oídos que estaba convencido de que ella podía percibirlos. Sin embargo, no me alejé. Por el contrario, me vi acercándome al beso. Mi cabeza daba vueltas intentando comprender lo que estaba pasando. Se rompió una especie de barrera invisible entre nosotros. Y a partir de ese momento, todo cambió irremediablemente. La emoción del instante creció. Nuestros latidos se agitaron conforme el tiempo transcurría. La manera en que se aferraba a mí mostraba una extraña desesperación. Como si temiera soltarme. Como si anhelara esto tanto como yo. Sin embargo, el tiempo era escaso para reflexionar sobre ese asunto. Para dudar de los sentimientos que brotaban en mi interior. Me encontraba completamente inmerso en un torbellino de emociones que parecía controlar por completo mi ser. De repente, sin avisar, salimos del garaje tambaleándonos y entramos a la vivienda. Ambos guardaron silencio. La ausencia de sonido entre nosotros superaba en intensidad a cualquier expresión verbal. Parecía que los dos teníamos conocimiento de lo que ocurriría a continuación. Pero ninguno de nosotros se atrevió a expresarlo en palabras. Finalizamos en la sala de estar. El mismo sitio donde todo esto había tenido inicio. En la habitación. Las largas sombras se formaban gracias a la suave iluminación del televisor, creando un ambiente surrealista. Al acercarse ella, mi corazón comenzó a latir más rápido. Mantuvieron la mirada fija en la mía en todo momento. La tensión se percibía en el ambiente. Densa y tangible. Como si toda la realidad estuviera aguantando el aliento anticipando lo que estaba por ocurrir. Una vez más. Su mano halló la mía y nuestros dedos se enlazaron de una forma que resultaba extraña y conocida al mismo tiempo. En sus ojos se reflejó un instante de incertidumbre. Un destello de vacilación que desapareció velozmente. Una vez más se contaminó. Cuando nuestros labios se juntaron. Percibí una urgencia que no había experimentado previamente. Nuestros cuerpos se encontraban pegados. Entrelazados y sumergidos en ese instante. En ese momento todo había cambiado. Se percibía con mayor fuerza y confianza. Después de ese momento, el transcurso del tiempo se volvió borroso. La duración de nuestra presencia juntos en ese lugar era incierta. Nos encontrábamos absortos el uno en el otro. Inmersos en un instante que se percibía como improbable y predestinado. No existía reflexión ni análisis. Únicamente pura pasión.
Cada vez que respiraban o se movían, parecía que avanzaban hacia un lugar desconocido. Pero ninguno de los dos se paró. En cierto instante, estábamos en el sofá, sintiendo la delicada textura que nos rodeaba, la cual contrastaba notablemente con la emoción del momento. La rapidez con la que todo ocurría contrastaba con la sensación de lentitud que experimentábamos. Como si el tiempo se hubiese alterado a nuestro alrededor. Nunca se apartaron sus labios de los míos. Mientras percibía la carga de todo lo que no expresábamos pesando sobre nosotros. Esto estaba ocurriendo y no era algo que pudiéramos evitar. A pesar de que todo avanzaba. Había una parte de mí que aún no lograba entenderlo del todo. Cómo habíamos llegado a este punto. Cómo las situaciones se habían vuelto tan intensas en tan poco tiempo. A pesar de ser consciente de que la situación no era correcta. En medio de la intensidad del momento. Nada de eso parecía tener importancia. Lo esencial era cómo su contacto provocaba un cosquilleo en mi piel. Como cada beso y caricia me llenaban de una intensa corriente eléctrica. Ya no había forma de retroceder. Habíamos superado un límite que ninguno de los dos podía revertir. No obstante, en ese instante, no pareció un error, sino más bien algo que habíamos estado evitando durante un tiempo. Quizás incluso semanas. Y ahora que estaba ocurriendo, no había manera de frenarlo. Permanecimos en ese lugar sin saber por cuánto tiempo. Sumergidos en nuestra mutua compañía. El transcurrir del tiempo parecía carecer de lógica. Quizá transcurrieron unos minutos. O tal vez pasaron varias horas. Al momento de descansar. Exhausto y buscando aire. Mi cabeza bullía con una multitud de pensamientos. Sin embargo, ninguno de esos pensamientos lograba controlar la fuerte atracción que aún experimentaba hacia ella. Observé cómo me miraba. Con sus ojos reflejando una amalgama de sentimientos que resultaba imposible descifrar. En un instante, nos observamos mutuamente. Ambos intentando recobrar el aire. Buscando comprender lo sucedido. Antes de que pudiera articular una palabra. Antes de que pudiera encontrar las expresiones adecuadas. Ella volvió a besarme. Este beso se diferenció de los demás por su delicadeza y lentitud. Transmitiendo una conexión más profunda que va más allá de la atracción física. Parecía intentar comunicarse conmigo de forma silenciosa. Buscando que comprendiera lo que ninguno de los dos se atrevía a expresar abiertamente. En ese instante, también experimenté ese sentimiento. Mientras el beso se intensificaba. Sentí sus manos deslizarse hacia mi cintura. Acercándome. Y el ambiente se cargó con la intensidad del momento. Caminamos al unísono con calma. El entorno quedó atrás al sumergirnos por completo el uno en el otro. No actuó con prisa. Sino que demostró una ternura que provocó que mi corazón latiera más rápido. Una conexión que resultaba conocida y a la vez novedosa. Sentí una sensación reconfortante al tener su cuerpo cerca del mío. Lo cual me hizo sentir plenamente presente y sumergido en la intimidad de ese instante. Algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Después de ese momento, guardamos silencio. Ninguna palabra era suficiente para expresar lo sucedido. Resultaba imposible describir los sentimientos que nos envolvían como un torbellino. Nos ubicamos juntos. En silencio. Con la carga de todo lo que no expresábamos pesando entre nosotros. Conforme la noche transcurría, la fuerza del instante fue disminuyendo. Dando paso a una calma casi serena. Mientras su cabeza descansaba en mi hombro. Percibía su respiración pausada y regular. Lo que logró calmar mi mente después de varias horas de inquietud. Sin embargo, después de que la tranquilidad se apoderara de nosotros, tuve la certeza de que las cosas ya no serían como antes. Habíamos rebasado un límite irreversible. Nos adentramos en un terreno para el que ninguno de los dos estaba listo. A pesar de que la noche tenía la posibilidad de concluir en silencio. La verdad implícita generaba un peso en nuestra relación. Este desenlace no era el definitivo. De ninguna manera. Acarrearía repercusiones. Estas siempre se presentan. Sin embargo, en ese instante, cuando nos acomodamos uno al lado del otro bajo la suave iluminación de la sala de estar, todo eso perdía relevancia.
Lo relevante era que algo había experimentado un cambio irreversible. Durante el resto de la noche, experimentamos una mezcla de momentos serenos, una vorágine de sentimientos y todo aquello que estaba fuera de nuestro alcance. No mencionábamos lo sucedido. Aunque era evidente que todo había ocurrido y lo habíamos superado. Era imposible encontrarle lógica. Resultaba imposible justificar la oleada de emociones o las elecciones que hacíamos. Nos encontrábamos en silencio, dejando que la noche nos rodeara con su peso. Ambos sabiendo que el día siguiente nos enfrentaría a nuevos retos. Un conjunto de interrogantes propios que no estábamos preparados para afrontar. En este momento, en la tranquilidad nocturna, lo único relevante era eso. Lo único relevante éramos nosotros. Al día siguiente, la mañana se presentó antes de lo esperado. Al despertar, la tenue luz se colaba por las cortinas, iluminando la apacible sala donde había descansado durante la noche. La calma que reinaba en la habitación resaltaba en comparación con el remolino de sentimientos experimentado la noche anterior, lo cual intensificó la percepción de la situación. Mi madre ya no se encontraba presente. En cierto momento debió haberse marchado. Sin embargo, la influencia de su existencia persistió como una silueta que me envolvía. Desperté poco a poco. Los sucesos de la noche anterior volvieron de golpe como una avalancha abrumadora e imparable. Entre nosotros las cosas habían tomado un giro irreversible. Sin posibilidad de evasión. Era imposible ignorar lo ocurrido. No podía comportarme como si todo fuera a regresar a la normalidad de antaño. En la residencia, el silencio resultaba casi agobiante. Desperté y me dirigí a la cocina, con la leve ilusión de verla allí. Quizás cocinando el desayuno. Quizás esperándome como si todo estuviera normal. Sin embargo, al encontrarse la habitación desocupada, la vivienda pareció estar desierta y, por un instante fugaz, experimentó incertidumbre. Ya sea como un respiro o como un nuevo elemento de estrés para sumar a la situación. Me serví un vaso de agua. El líquido helado no logró apaciguar la tormenta que rugía en mi interior. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos enmarañados que no lograba aclarar. ¿Cuál era la acción que habíamos llevado a cabo? ¿Cuál sería el desenlace de la situación en ese momento? Las preguntas parecían no tener fin, sin encontrar una respuesta clara. Poco tiempo transcurrió antes de percibir su presencia. Unos sonidos suaves pero inequívocos resonaron en el pasillo. Al girarme, mi corazón se estremeció al encontrarla de pie frente a mí. Su rostro mostraba una emoción indescifrable por un instante. Ninguno de los dos emitió palabra alguna. El silencio entre nosotros se volvió pesado con la carga de lo que no se expresaba. La tensión era evidente. Con voz serena y algo indecisa. Finalmente pronunció un amable «Buenos días». Al día siguiente, contesté con la garganta reseca. La expresión resultó más rígida de lo que había planeado. Tenía la intención de expresar algo adicional. De indagar sobre lo que estaba pensando. Pero las palabras se resistían a salir. La situación parecía muy desagradable. Muy frágil. Permanecimos en ese lugar durante un tiempo interminable. Ninguno de nosotros tenía claro cómo enfrentar las repercusiones de lo ocurrido. Parecía que los dos estábamos atrapados en un instante en el que no lográbamos vencer el silencio que se prolongaba, volviéndose cada vez más denso con el paso de los segundos. Al fin, decidió hablar sobre lo que había reflexionado la noche anterior. Aunque su tono era firme. La duda en sus ojos revelaba la incertidumbre que experimentaba acerca de lo sucedido. Hice un esfuerzo por tragar saliva, sintiendo cómo se me oprimía el pecho. La charla que tanto había evitado finalmente tuvo lugar. A pesar de ser algo inevitable. Era imposible hacer caso omiso de la situación. Era imposible actuar como si todo siguiera igual. Asentí con la cabeza, logrando articular apenas un murmullo. Igualmente. Se produjo un extenso silencio, durante el cual percibí la angustia en su mirada y cómo batallaba por hallar las expresiones precisas para dar coherencia a algo que carecía de sentido alguno. Confesó que no sabía cómo habían llegado a ese lugar, notándose una leve emoción en su voz. Me resulta confuso el significado de todo esto. Desconocía esa información.
Lo único que tenía claro era que algo había cambiado en nuestra relación. Algo irreversible. No tengo idea. Respondí sinceramente. Pero no podemos ignorar lo que sucedió. Asintió con calma, manteniendo su mirada fija en la mía. ¿Qué dices?, murmuró. No deseo hacerlo. La aceptación se mantenía suspendida en el ambiente entre los dos, con un peso significativo. Los dos nos encontrábamos en el borde de algo desconocido. Algo que no lográbamos comprender del todo. Pero ya no había posibilidad de retroceder. La línea se había rebasado y, a pesar de nuestras preferencias, debíamos afrontar las consecuencias. En este momento, me siento perdido. No sé cómo actuar, expresé con voz insegura. Todo parece haber cambiado por completo. Emitió un suspiro y se acarició el pelo. Aceptó que era algo distinto, pero aseguró que encontrarían una solución. Es imprescindible que lo llevemos a cabo. A pesar de que intentaba consolarme con sus palabras, estas no lograron apaciguar la tormenta que se desataba en mi interior. No existía una guía previa para esta situación. Era imposible anticipar los acontecimientos venideros. Lo único que teníamos claro era que nos habíamos enredado en una situación mucho más compleja de lo que ninguno de los dos había previsto anteriormente. Transcurrió la jornada envuelta en una extraña bruma. Los dos realizamos las acciones. Preparando alimentos. Ordenando. Simulando realizar tareas pendientes. Sin embargo, la tensión entre nosotros persistió sin disminuir. Ambos guardaron silencio sobre lo sucedido. Parecía ser un pacto no hablado entre ellos. Al menos por el momento. Ambos nos encontrábamos sumamente atemorizados para enfrentar la situación. Demasiado preocupados por lo que podría implicar. Conforme transcurrían las horas, se volvía claro que no podríamos eludirlo eternamente. La carga de la situación pesaba sobre nosotros como una sombra amenazante. Imposible de eludir. Cada vez que se cruzaban las miradas o tenían algún gesto, recordaban con intensidad lo ocurrido la noche anterior, sin encontrar la manera de dejarlo atrás. Esa noche, más tarde, nos reunimos de nuevo en la sala de estar. Cada uno en un extremo opuesto del sofá. El silencio que reinaba entre nosotros resultaba abrumador. El ambiente estaba cargado de palabras no expresadas que ya no podía contener. Necesitaba hablar. Decidí hablar para no sentirme sofocado por el silencio. De repente, rompí el silencio con mis palabras. No tengo idea de cuál es nuestro próximo destino. No podemos continuar actuando como si todo estuviera bien. Ya que no es así. No contestó de inmediato. Sus ojos se fijaron en un lugar lejano e imperceptible. Al momento de expresarse, su tono era apacible. Casi aceptando la situación. Expresó en tono bajo: comprendo que es necesario actuar. Pero desconozco la manera de solucionar esta situación. Las palabras que me dijo tuvieron un impacto más fuerte de lo que imaginaba. Percatarse de la posibilidad de que no hubiera solución. De que lo ocurrido pudiera haber transformado por completo la situación. Resultó en una reflexión abrumadora. Evitaba reflexionar sobre la implicación de eso. No deseaba afrontar la verdad de que tal vez no existiera forma de regresar al pasado. Yo también lo hice. Murmuré con apenas un hilo de voz. Asintió, mostrando un gesto reflexivo en su rostro. Propuso la idea de que quizás únicamente requerimos un poco de tiempo. Con el propósito de reflexionar y descubrir nuestras verdaderas intenciones. Dudaba si el tiempo era la solución adecuada. Pero era la única alternativa disponible en aquella situación. Asentí en silencio. Quizás. Una vez más. El silencio se apoderó de nuestro entorno. Aunque en esta ocasión su presencia parecía tener un matiz distinto. Existía un propósito detrás de eso. Una comprensión de que no era posible seguir adelante sin dedicar el tiempo necesario para analizarlo todo. Se trató de un breve descanso. Un instante para tomar aire antes de afrontar lo que sucedería a continuación. A medida que transcurría la noche, nos ubicamos juntos. Aunque estábamos separados por universos diferentes. Nunca antes habíamos percibido una separación tan amplia entre nosotros.
Pero persistía una conexión implícita. Un lazo invisible que nos ligaba. Aunque ninguno de los dos pudiera vislumbrar su destino. Finalmente. Se levantó, interrumpiendo la quietud una vez más. Con suavidad expresó: ahora me retiro a descansar. Su tono reflejaba un cansancio que trascendía lo meramente físico. Contesté afirmativamente. A pesar de tener claro que no tenía intención de dormir en ese momento. Tomó un instante adicional antes de partir. Como si tuviera algo más que expresar. Sin embargo, al final solo asintió levemente y se alejó por el pasillo, dejándome a solas con mis reflexiones. Permanecí en ese lugar por un largo rato una vez que se marchó, sintiendo la carga de la jornada sobre mí. Desconocía lo que el destino me tenía preparado. No tenía certeza de cómo afrontaríamos esta inusual y desconocida situación. Pero estaba claro que todo cambiaría irremediablemente. Nos adentramos en un área que resultó ser mucho más compleja de lo que ninguno de nosotros había anticipado. Y ahora debemos enfrentar las ramificaciones de nuestras acciones. El silencio de la casa me abrazó como una cobija pesada. Y experimenté una sensación de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Si has experimentado algo similar o si simplemente disfrutaste esta narración, recuerda dejar tu opinión y un me gusta.